Bien, muy buenas noches a los nuevos colegas participantes del curso de programación curricular. Vamos a empezar con la primera charla. En esta primera charla vamos a trabajar algo sobre los desempeños. Vamos a ver cómo trabajamos los desempeños y cómo vamos a irlos aterrizando en una sesión de aprendizaje, en una unidad o en una programación. Lo importante es ver bien cómo es que vamos a trabajar los desempeños, porque a veces tenemos algunas dificultades en entenderlo, algunas dificultades en trabajarlo y en tratar de aterrizarlos. Cualquier pregunta o duda siempre está el chat o el enlace que les pongo del Padlet para que ustedes lo digan a cualquier hora. Yo lo reviso después y lo pueden visualizar bien o pueden hacer la pregunta mediante el correo. No hay problema con esas preguntas, con esas consultas. La idea es que el curso los haga ustedes mejorar en ese aspecto, fortalecer la parte de programación que ustedes tienen, ¿no? Y poder verificar algunas cuestiones que de repente nos faltaban. Las programaciones y las unidades y las sesiones que vamos a trabajar nosotros son tanto los formatos del Estado como de repente un formato de un colegio particular, porque a veces difieren en los formatos, ¿no? Y en estas cuestiones de pandemia también hay algunas restricciones que hay que tener en consideración, como por ejemplo las cuestiones de los procesos didácticos. Pero eso ya lo veremos ya mejor en otro tema. Bien, vamos a compartir, voy a compartir la pantalla para empezar a trabajar. Listo. Ahí está. Entonces ya está. Vamos a tener... Ahí está. Listo. Estamos bien. Muy bien. Vamos a trabajar. Vamos a hablar un poco de los desempeños. ¿Quién les habla? ¿Quién está con ustedes en esta oportunidad? Carlos Enrique Hernández. Yo soy, por si acaso, por los que no me conozcan muy bien, soy licenciado en educación en la especialidad de matemática y física. Entonces, tengo por hobby, por cuestiones de interés personal, las cuestiones de informática, no me gusta ver estas cuestiones de software, de programas que ayudan a fortalecer el trabajo en el aula. Y por cuestiones de trabajo soy un subdirector, coordinador general de equipo de calidad, soy coordinador general. Entonces, en los diferentes cargos que me he desempeñado han ido afianzando un poco esta parte de la estructura curricular de un colegio, la programación anual, programas de unidades. Entonces, manejo esas partes, ¿no? Bueno, compartir las experiencias es un buen enlace que tenemos ahora. Para trabajar estas cuestiones de los desempeños vamos un poco a irlos viendo, ¿no? Desde la sesión del aprendizaje, ¿no? En la sesión de aprendizaje, ¿no? Nosotros vemos que el proceso de aprendizaje como una lógica, algo que nosotros tenemos que manejar y cómo lo estamos llevando. Con esa idea es que nosotros tenemos que buscar siempre la coherencia entre lo que está escrito y lo que nosotros vamos a planificar y lo que vamos a hacer en el aula. Eso es importante. Es importante también que nosotros reconozcamos que en la sesión de aprendizaje nosotros vamos a hacer aterrizar esa coherencia entre la competencia, la capacidad y el desempeño, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros como docentes, como planificadores, no conocemos esta coherencia o no la llevamos no llevamos a cabo este enlace, entonces los estudiantes mucho menos, ¿no? Vamos a plasmar una sesión de aprendizaje fantasma donde veamos cosas que no se dan, ¿no? Entonces por eso es que se busca siempre la claridad. Y teniendo en consideración, como ustedes han visto la guía que les he proporcionado, no, cuando nosotros hablamos de propósito de aprendizaje, eso es cuando me hablan a mí de una competencia, una capacidad, de un desempeño, de un estándar de aprendizaje, ¿no? Y del enfoque transversal que vamos a manejar, ¿no? Entonces las estrategias y los medios que se utilicen, ¿no? Y los productos que se van a trabajar con los estudiantes tienen que responder al propósito del aprendizaje. O sea, todo eso es concatenado. Veo yo la competencia, veo la capacidad, trabajo el desempeño en mi planificación y eso tengo que ver yo cómo lo evalúo, qué es lo que tiene que tener el estudiante, cómo me doy cuenta que el estudiante lo ha aprendido o no lo ha aprendido. Entonces tengo que trabajar el producto, qué es lo que el estudiante va a realizar para yo darme cuenta que estoy logrando este propósito.
Y cuando hablo de propósito, ya ustedes saben, competencia, capacidad, desempeño, enfoque transversal y los estándares, que son los que me miden el logro. Entonces, se evalúa lo que se ha trabajado en las sesiones de aprendizaje, ¿no? No puedo evaluar otra cosa. A veces pensamos, ¿no? Por ejemplo, el paradigma antiguo, ¿no? El profesor de matemáticas es el que más jala porque en el salón me hace 1 más 1 y en el examen me pone 5.308.000 más 25.000. Entonces, cuando se da esa idea, es que no hay coherencia, ¿no? Entre lo que enseño y lo que voy a hacer y el producto que le pido al estudiante. Entonces, tenemos que ver bien qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que vamos a pedir. Y eso también lo debe conocer el estudiante. La pregunta de repente que son los desempeños, ¿no? Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes. El desempeño es lo que me está diciendo qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a hacer el estudiante. Y nosotros los desempeños no los creamos tanto, sino ya vienen en el currículo nacional, o sea, solamente como decimos, ¿no? El copy-pega, ¿no? Pero ese desempeño que yo hago copy-pega sí lo tengo que analizar, porque tengo que ver bien la realidad en la que yo hago mi labor. Cuando ustedes empiezan la planificación, hay una parte donde ustedes hacen el sondeo, ¿no? La estadística, la analítica de sus estudiantes, ¿no? Ven las características específicas de sus estudiantes para poder ir a la planificación. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Ese proceso es importante. Son observables porque en una diversidad de situaciones o contextos. Yo puedo manejar un desempeño general, pero ustedes van a contextualizarlo. Ustedes van a llevar ese desempeño a la sesión para que el estudiante lo entienda, ¿no? Es muy diferente que yo un desempeño lo trabaje tanto en mi realidad, por ejemplo, en el Cercado de Lima, en un colegio particular, como lo puedo trabajar en La Molina, en un colegio del Estado, como lo pueda trabajar en Madre de Dios, en un colegio del Estado. Es muy diferente el contexto. Por eso que me hablan de la diversidad, ¿no? Y yo tengo que contextualizarlo, tener esa viabilidad para verificar yo mi situación y el contexto donde está el estudiante y pueda entenderme mejor. La idea es que lo contextualizo para que él entienda, ¿no? ¿De qué me sirve en un colegio donde no han visto, por ejemplo, nada de tecnologías ni manejan computadoras? ¿De qué me sirve empezar a hablar de tecnología, del Wi-Fi, del Li-Fi, de todas las tendencias? Cuando el estudiante ni siquiera ve una computadora, no me va a entender nada. Yo tengo que contextualizar. Entonces, tengo que ver mi realidad. Son situaciones en las cuales los estudiantes demuestran en qué nivel están respecto a la competencia, ¿no? Y ahí viene a hablar el estándar de aprendizaje, ¿no? Los estándares son los niveles de logro que me van a medir, ¿no? Entonces, estas actuaciones en las cuales los estudiantes demuestran el nivel, ahí va a caer los estándares. ¿Y dónde lo voy a visualizar? Lo voy a visualizar, lo voy a poder tener en el propósito, en la evidencia que me deje el estudiante, ¿no? Y estos son los niveles que se trabajan, ¿no? Entonces, respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, es decir, los estándares de aprendizaje, lo que les comentaba. Se presentan en todos los niveles para ayudar a los docentes en la planificación y la evaluación. O sea, los desempeños ustedes en el CN los van a ver para todos. Pero como le dije hace un momento, cada uno lo va a contextualizar a su realidad, lo va a trabajar en su realidad, ¿no? Los desempeños en algunas ocasiones son iguales en 2 grados sucesivos, o sea, en un ciclo. Tercero y cuarto, quinto y sexto, en un ciclo. Son iguales. Primero y segundo, tercero, cuarto y quinto. Desempeños son iguales. Pero el docente es que va a colocarle, el docente y el estándar de aprendizaje son los que le van a colocar el nivel de complejidad en cada uno, ¿no? Entonces ahí va a ser la variación, ¿no? Lo contextualiza. Si le pones un nivel más complejo, entonces ya está cambiando de grado a grado, por más de que sea el mismo desempeño, que vamos a verlo en adelante, ¿no? Entonces ya nosotros vamos cayendo un poquito más en los desempeños y en la importancia que van en estos temas, ¿no? Entonces yo voy a trabajar, por ejemplo, en un grupo de estudiantes en una universidad de niveles de desempeño, porque cada uno tiene una realidad distinta, cada uno está manejando su estilo de aprendizaje, cada uno tiene su contexto, cada uno tiene una realidad distinta. Entonces yo voy a tener que ver esa diversidad, ¿no? El desempeño estándar es el que yo mido, ¿no?
el que me da el nivel para poder medir, y puedo estar por encima, puedo estar por debajo. Entonces, esa es la medición que uno hace, ¿no? A veces cuando nos dicen defina la evaluación, la terminología que me dan para la evaluación, pero la evaluación es sencillamente una comparación que tú haces con tu estándar. ¿Cuál es el estándar? Es el estándar que el docente coloca. Por eso es que el docente es el que prima en la evaluación. Yo como docente entro con una idea en la cabeza. Hoy día mi estudiante tiene que, por ejemplo, multiplicar números de 2 cifras. Y entro al salón y hay un niño que no me multiplica de 2 cifras, sino me multiplica de una cifra. Entonces yo automáticamente lo coloco debajo. Hay un niño que me multiplica de 3 cifras, yo lo coloco encima. Pero ¿cuál es mi estándar? Mi estándar es que sea de 2 cifras. Entonces, es el estándar que yo coloco, ¿no? Entonces, el docente es el que va a manejar ese tipo de evaluación. Y también voy a tener que ser partícipe de la realidad del estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con mi estudiante, ¿no? Ahí viene el análisis de la Big Data que manejamos, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué respondió? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? O en la evaluación que tomemos nosotros también analizamos esos factores. Se debe tener en cuenta también que trabajar por competencias es un desempeño. Recordemos, de la competencia, la capacidad me va a ayudar a lograr la competencia. Y el desempeño me ayuda a lograr la capacidad en la cadena, ¿no? Capacidad y baja perdón, competencia y baja la capacidad y baja el desempeño. Me va a ayudar. Y el desempeño, tengo que yo ver cómo trabajo el desempeño, si lo desgloso o lo preciso, cómo trabajo el desempeño. Y eso tenemos que irlo viendo. Esos dos, competencia y desempeño, no se pueden tratar como procesos independientes, porque son procesos que van unidos. Si logro todos los desempeños es porque estoy logrando las competencias. De hecho, ¿no? Por eso están estrechamente ligados. El desempeño es trabajar específicamente la competencia. Yo voy a trabajar específicamente la competencia, entonces voy a poder verificar cómo es que lo estoy trabajando y qué evidencia está dándome el estudiante. Y las competencias no solo se manifiestan, además se construye a partir del desempeño. Por eso es que cuando nos hablan del currículo nacional, nos están hablando de que me están dando el desempeño. No tengo la apertura de modificar o de crear un desempeño, porque en esa parte sí me dicen, no tengo que seguir los desempeños que me dan. Pero sí de repente puedo cambiarle el eje temático al desempeño. Eso sí lo puedo hacer. Le cambio el eje temático, le cambio el campo temático. Y puedo repetir mi desempeño cambiando el eje temático. Y ya está, y lo voy trabajando. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta etapa de la competencia, el contenido temático va a un segundo plano, ¿no? No es que sea lo más importante, no es que lo voy a desaprobar al estudiante por no conocer todos los ríos del Perú, sino es otro trabajo con el estudiante. Recordemos que cuando hablamos de un currículo por competencias, estás trabajando en la forma permanente, ¿no? Estás trabajando en todo el proceso. Por eso que nosotros decimos mediador. ¿Dónde empiezan nosotros con el diagnóstico de las características del estudiante? ¿Y dónde termina con nosotros cuando evaluamos al final? No tenemos la evaluación para y por el proceso de aprendizaje. Entonces, ahí viene todo el proceso que trabajamos nosotros con el desempeño. Por ejemplo, la complejidad que viene, ¿no? Primer grado y en el desempeño que tengo, ¿no? Delibera sobre asuntos de interés común enfatizando en los que se generan durante la convivencia diaria en el aula, ¿no? Y para proponer y participar en actividades colectivas, orientadas al bienestar de todos. Entonces, miren en segundo grado, ¿no? Delibera los asuntos de interés, es la misma competencia, ¿no? Pero ¿dónde viene la variante, ¿no? Dice, enfatizando en lo que se generan durante la convivencia. Dice, diaria en el aula, para proponer y participar en actividades colectivas orientadas, en primer grado, orientadas al bienestar de todos. En segundo grado, orientadas al reconocimiento y al respeto de sus derechos como niños. Y en tercer grado, orientadas al bien común, seguridad vial. Ahí viene el grado que le voy dando a cada uno, ¿no? La primera parte es la misma, pero ahí va el campo temático que va variando. El eje temático que lo voy modificando.
Ahí viene la diferencia. Ahora, ¿cuál es la estructura del desempeño? Tiene una acción, tiene un eje temático y tiene una condición. Por ejemplo, la acción, ¿no? La que el estudiante va a realizar, ¿no? En cada desempeño puede haber más de una acción, ¿no? El eje temático son los que están articulados, ¿no? Por ejemplo, el eje temático, el contenido, puede ser, por decir, la guerra con Chile, ¿no? Y de ahí yo empiezo a desglosar las batallas, los combates, las cosas que se dieron. Puedo desglosarlo, el eje temático, ¿no? O en otros casos los desempeños no están precisados y yo tengo que precisarlos. Lo vamos a ver. Y la condición, ¿no? Los desempeños especifican la condición o cómo se deben de actuar los estudiantes, ¿no? En el caso de no ser así, el verbo, las acciones del desempeño nos dan luces de las tareas que debemos realizar. La evidencia, el producto que voy a presentar, que va a tener que presentar el estudiante. Entonces ya sabemos, estructura del desempeño, acciones, eje temáticos, condiciones. Acciones, eje temáticos, condiciones. Bien, vamos a ver. El desempeño utiliza el conteo de situaciones cotidianas, ¿no? En las que se requiere juntar, agregar o contar hasta 5 objetos. Por ejemplo, ¿no? Mi desempeño ahí. Aquí está. ¿Cuál sería la acción? Utiliza en la acción. ¿Cuál sería el eje temático? El conteo, ¿no? El conteo en situaciones cotidianas. ¿Qué requiere qué? ¿Juntar o no? El conteo que requiere que juntar, agregar, contar hasta 5 objetos. ¿Y cuál sería la condición? La condición, ¿en qué situaciones? ¿Cuál sería decir? En situaciones cotidianas. Entonces está la acción, está el eje temático y está la condición. Utiliza y el conteo, el eje temático, lo que va a hacer, y la condición en situaciones cotidianas. En situaciones cotidianas. Vamos a ver. El ejemplo no es parte de la estructura de desempeño. Vamos a ver. Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con 5 objetos, ¿no? El ejemplo, durante su juego, Oscar ordena sus bloques de madera formando 5 torres de diferentes tamaños. Las ordena desde la más pequeña hasta la más grande. Ojo, ¿cuál sería la acción? Realiza. ¿Cuál es el eje temático? ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí me dice, realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta con 5 objetos. ¿Cuál es el eje temático? Las seriaciones por tamaño, longitud, grosor hasta con 5 objetos. Ese es el eje temático. Entonces, ¿cuál sería la condición? La condición no está aquí, no lo dice. Pero entonces yo redacto, por ejemplo, una acción que va a ser una actividad que va a hacer el estudiante. ¿Y cuál sería la condición? El material concreto, las situaciones cotidianas, que no está acá, pero que yo sí la estoy planificando. Aquí está mi desempeño. Por eso es que yo puedo copiar el desempeño de CN, pero yo tengo que analizar ese desempeño. No es un copy-pega, porque después no me voy a dar cuenta de lo que hago. En muchos casos, tal y como se presenta en el currículo nacional, deben de ser trabajados antes de que se puedan aterrizar en las sesiones de aprendizaje. O sea, tengo que analizar bien mi desempeño para llevarlo a la sesión y poder trabajarlo y poder saber qué es lo que voy a hacer. Copio y pego todo y al final hago una sesión de aprendizaje que no tiene el propósito de lo que estoy redactando yo. Que tengo actividades que no me van a ayudar a lograr ese desempeño, ¿no? 3 opciones al momento de operativizar el desempeño. 3 opciones. No se hace ninguna modificación y se incorporan a la sesión de aprendizaje tal y como se presentan en los programas curriculares. O sea, no modifico nada. Lo coloco tal como está. Desgloso el desempeño. Es decir, el desempeño está muy grande, demasiado extenso, y tengo que desglosarlo en desempeños específicos, desempeños desglosados que llaman algunos, ¿no? Entonces, es muy grande. Ah, no, tenemos que separarlo para poder trabajarlo con tranquilidad. Porque al ser muy grande, en la sesión voy a tener muchas actividades para poder lograr ese desempeño. Entonces, no, mejor lo desgloso y lo puedo trabajar en 2 sesiones, en 3 sesiones, para facilidad y para que el estudiante lo entienda mucho mejor.
Y precisar el desempeño. Cuando el desempeño no está muy claro, no me tiene, de repente no encuentro muy bien el eje temático, no encuentro muy bien la condición, tengo que precisar ese desempeño. Entonces son tres condiciones, ¿no? Cuando no se hace ninguna modificación, o sea, va de frente tal como está. Cuando es muy extenso y tengo que desglosarlo para poder trabajarlo tranquilamente. O cuando no está muy claro y yo lo tengo que precisar. Ahí están las tres condiciones del desempeño. O sea, ¿cómo va a trabajar el desempeño? Cuando no se hace ninguna modificación. Cuando no se hace ninguna modificación, a ver, dice, en algunos casos se pueden incorporar en las sesiones tal y como se presentan, ¿no? Por ejemplo, ahí me dice, utiliza el conteo espontáneo en situaciones cotidianas, siguiendo un orden no convencional respecto a la serie numérica. Está todo. Ahí está todo. Está la acción que se utiliza, ¿no? El conteo espontáneo siguiendo un orden no convencional y las situaciones cotidianas, que son la condición. Ahí está todo, ahí están los tres. Ese va de frente, ¿no? ¿Cuál sería la otra condición? El desglosar el desempeño. Es decir, los desempeños muy complejos, muy extensos. Tengo que separarlos. Miren ese desempeño, ¿no? Establecer relaciones entre datos y uno o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar, agrupar, repartir y combinar colecciones de diferentes objetos para cantidades y transformarlas en expresiones numéricas, modelo de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales hasta 3 cifras. Extenso. ¿Lo vas a lograr en una sesión? ¿Lo puedes trabajar? No. Entonces, para facilidad, desglosamos el desempeño. Es decir, voy a tomar este desempeño y voy a poder separarlo. Por ejemplo, establecer relaciones entre datos de una o más acciones de agregar, quitar. Mejor. Aquí establecer relaciones de uno o más datos entre agregar, quitar, ahí está. Uno más datos, más acciones de agregar, quitar objetos. Ahí está, hasta aquí nomás. Dice, para transformarlas en expresiones numéricas. Aquí está, transformarlas en expresiones numéricas. Modelos de adición y sustracción. Ahí está uno. Esto sí lo puedo trabajar. ¿Y cuál sería el siguiente desempeño? Establecer las relaciones entre datos de una o más acciones de comparar, igualar, ¿no? Y transformar las expresiones numéricas en multiplicación y división. Lo cambié. Y lo he desglosado en otro desempeño. ¿Y cuál sería el siguiente? Cuando digo establecer las relaciones de datos y una o más acciones de agregar y quitar para agrupar y repartir y combinar colecciones de diferentes objetos y cantidades. Con números naturales hasta de 3 cifras. Ya está. Tercer desempeño. O sea, un solo desempeño que es muy extenso, lo desgloso en 3 desempeños más. O sea, logro 3 desempeños específicos para trabajarlo mejor. De esa manera nosotros podemos mejorar un poco esta parte. ¿Y cuándo preciso los desempeños? Cuando hay algo que me falta, cuando no está muy claro y yo tengo que tenerlo precisado. ¿Por qué? Porque cuando lo plasmo en la sesión de aprendizaje y es parte de mi propósito, se sobreentiende que el estudiante tiene que conocer qué es lo que va a aprender. Que si le doy algo que yo no entiendo y lo pongo ahí, que si yo no lo entiendo como docente, el estudiante mucho menos lo va a entender. Esa es la idea. Entonces, los desempeños se presentan en forma genérica, ¿no? Se deben precisar con un determinado contenido, ¿no? Por ejemplo, adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes del tipo textual. Distingue el registro formal del informal. Para ello recurre a su experiencia y alguna fuente de información complementaria. Entonces yo me pongo a ver y comento, ¿no? La idea de todo esto está en que adecúa el texto a la situación comunicativa. Ya, pero ¿qué debo trabajar, no? ¿Cómo preciso el texto, no? Dice, en este caso tengo que precisar el tipo de texto. Ya. Entonces yo colocaría ahí, adecúa el texto y ahí voy a poner qué tipo de texto, ¿no? A la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características más comunes. Entonces yo ahí estoy precisando. Ustedes colocan ahí qué tipo de texto es y ya se está precisando.
Entonces, ese es el trabajo que voy. De repente no encuentro muy claro el eje temático, lo aclaro, lo preciso. De repente la condición no está muy claro, no está, la preciso. Ahí viene lo más importante. Entonces tenemos los tres momentos, ¿no? Cuando el desempeño está muy amplio y muy complejo, ¿qué hago? Voy a desglosarlo. Cuando el desempeño es corto y es sencillo, lo copio normal. Y cuando el desempeño le falta algo, no tiene algo, lo voy a precisar para una mejor comprensión. Y aquí voy a buscar simplemente la coherencia que hay entre una competencia, una capacidad y un desempeño. Aquí tengo que buscar esa coherencia. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Yo acá les pongo, ¿no? En la competencia, lee diversos tipos de texto escrito en lengua materna. Ya. Ay, perdónenme, hasta aquí y ya está. Ahora, si a mí me dicen, por ejemplo, voy a ponerle este color. Si a mí me dicen, por ejemplo, acá están sus capacidades. Obtiene información de texto escrito, infiere e interpreta la información del texto, reflexiona y evalúa la forma y el contenido del contexto. Cuando yo lo voy a plasmar en la programación o en la unidad o en la sesión, yo cojo la competencia, cojo la capacidad y cojo el desempeño y lo coloco ahí. Ya. Pero si ese desempeño no va con esa capacidad, ¿cómo voy a lograr un producto, una evidencia adecuada? Tengo que darme cuenta yo de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, obtiene información del texto escrito. ¿Qué desempeños son los que se trabajan con obtiene información del texto escrito? Aquí se identifica información implícita que se viene en distintas partes del texto. Deduce características implícitas del texto, animales, lugares, cosas. Predice de qué tratará el texto y cuáles son los propósitos comunicativos. Explica el tema y el propósito de los textos que lee por sí mismo. Opina acerca de las personas, personajes, etc. ¿Qué dice? Obtiene información, identifica la información. Ya está el primero. Y si yo quiero, infiere, interpreta la información. Infiere, interpreta, infiere. Acá está, predice, ¿de qué trata? Infiere, interpretar. Y si me dicen algo de reflexionar y evaluar la forma y el contenido del texto, ¿qué está haciendo? Reflexiona. ¿Qué será? Explica el tema y el propósito de los textos por sí. Opina acerca de las personas, personajes, hechos, expresando su preferencia. Acá está reflexionando. Y este también puede ser de acá también. No hay problema. Y este también puede ser el primero. Pero yo me estoy dando cuenta del desempeño, a qué capacidad va. A eso les iba a comentar. A qué capacidad va. Por eso es importante manejar esta parte, ¿no? Esa coherencia que estamos viendo, que tiene que ver, que tenemos que trabajarla siempre. Y en su programación, en su sesión, en su unidad, por ejemplo, el cuadrito que va siempre, la competencia, capacidad, desempeño precisado, contenido. La competencia la tenemos, la capacidad la tenemos. Y acá el desempeño dice, identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Distingue esta información de otra en diversos tipos de texto. De estructura simple, con palabras conocidas, ilustraciones, establece hasta ahí. Pero yo me doy cuenta que al mirar todo este desempeño, al observar todo este desempeño, es muy extenso, ¿no? Muy grande. Entonces, pongo la forma de desglosar. ¿Qué forma voy a utilizar? La de desglose. Entonces, puedo poner en la primera parte, distingue la información implícita que se encuentra en distintas partes del texto. Y aquí, del texto, y como yo voy a trabajar un cuento, lo preciso. Cuento. La siguiente, distingue información. Ya está. Distingue la información de otra en cuentos de estructura simple con palabras conocidas e ilustraciones. Ya está. Y la otra sería, establece la secuencia de texto. ¿Se dan cuenta? Lo estoy desglosando. Y el contenido, el cuento, la leyenda, el texto informativo, el mito, el refrán. O sea, ya yo voy a empezar a trabajar con el desempeño, pero ¿cómo? Yo lo estoy analizando. Tengo que analizarlo para darme cuenta de todo eso. Esta es la importancia, ¿no? Por ejemplo, y si yo hablo de los desempeños, cuando yo planifico, si yo planifico, por ejemplo, realizo seriaciones por tamaño, longitud, grosor, hasta con 5 objetos, ¿cuál sería el producto que yo le pido al estudiante? Las series realizadas, ¿no? Con el material concreto.
Y si yo digo, explica las motivaciones y sentimientos de personas y personajes, así como el uso de comparaciones, personificaciones, ¿cuál sería el producto? Para explicar una exposición. Y si yo digo, establece relaciones entre datos y una más acciones de dividir o más, ¿cuál sería el producto? La resolución de problemas de contexto. Y si digo, utiliza convenciones y categorías temporales para explicar la importancia de los hechos, ¿cuál sería el producto? Las líneas de tiempo. Ahí está. Entonces, ¿cómo voy a evaluar yo el desempeño? La coevaluación y la autoevaluación. ¿Qué es lo que voy a requerir? Una lista de cotejo, una matriz de valoración, puede ser una rúbrica, registros anecdóticos de la vida escolar. Ahí tengo todo lo que yo puedo trabajar. Los diarios de clase, los dossiers, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta qué es lo que he podido trabajar, qué es lo que he podido tener con esto. Cuando yo trabajo desempeños es muy importante tener, ¿no?, la precisión de lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Por eso me gustaría, si tienen alguna duda, interrogante, yo les he colgado en la plataforma, les he colgado ya los modelos de unidades, sesiones de programaciones. La primera videoconferencia sobre los desempeños. Les dejo la videoconferencia colgada y una guía y estas diapositivas de desempeños para que ustedes más o menos se vayan orientando. La siguiente videoconferencia va a ser sobre la programación anual y la unidad. Vamos a elaborar en Word la programación anual, ¿no? Yo les voy a mandar el formato en Word y lo van a trabajar conmigo. Cada sesión la vamos a trabajar, cada videoconferencia la trabajamos con el producto, ¿no? Espero que ustedes vayan desarrollando muy bien sus actividades y no tengan muchas complicaciones. Si tienen complicaciones, comunicarme para ellos saber. Entonces, con eso nos despedimos hasta la siguiente videoconferencia. Muchas gracias, más colegas. Gracias.